rapidito vamos a quitarnos de la pantalla para iniciar entonces, ya que vimos su presentación rápida, con el estilo olfativo. Rams Silver se siente más pulido, menos sintético, con un dulzor más cremoso y una vainilla un poco más suave. El 9pm es más directo, más potente desde el inicio, con una vibra un tanto clumping que te lanza básicamente al centro de atención. Bienvenidos amigos una vez más. En esta ocasión vamos a ver cuál es el mejor dupe árabe al Ultramel Ya Paul Gaultier del Rams Silver, de la TAF y el 9pm de AFNA. Dos fragancias exquisitas, pero no tan solo veremos cuál es el mejor dupe, sino cuál te conviene más de acuerdo a las características que andas buscando, porque veremos todo aquí. Cuál es más dulce, su rendimiento, público objetivo, versatilidad e incluso cuál es más original de las dos, entre otros. Rapidito te vengo hablando aquí del 9pm, que fue lanzado en el 2020, y el Rams Silver en el 2021 por la casa La TAF. Vamos de una vez a hacerte una descripción rápida, introductoria, indicándote que el 9pm es un poquito más intenso, más juvenil, más energético. En el caso del Rams Silver pudiera considerarse incluso un poquito más limpio, más suave e incluso también más elegante. Si has visto los contenidos de mi canal, te darás cuenta que siempre trato de cambiar algunas cosas, siempre enfocado en mejorar la calidad de las informaciones que te doy, aunque eso suponga más trabajo para mí, ¿verdad? La calidad está primero. Por eso vamos a hacer en esta ocasión la misma tendencia en comparación, la misma tendencia comparativa que he estado utilizando en los últimos videos. Y si te gusta, si es de valor para ti, regálame un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Pues rapidito vamos a quitarnos de la pantalla para iniciar entonces, ya que vimos su presentación rápida, con el estilo olfativo. Rams Silver se siente más pulido, menos sintético, con un dulzor más cremoso y una vainilla un poco más suave. El 9pm es más directo, más potente desde el inicio, con una vibra un tanto clumping que te lanza básicamente al centro de atención. En el Rams Silver yo puedo decir que es aquel que es un poquito más plano, y el 9pm es más jugoso debido a esos toques prominentes, especiado cálido como la canela. Sabiendo esto entonces, ¿cuál es más dulce de los dos? Tenemos que el 9pm abre con una mezcla de manzana, canela y vainilla. Ojo aquí, digo que abre con una mezcla de manzana y canela y vainilla, aunque la vainilla está más presente en la base, pero como es la nota más predominante en la fragancia, desde un inicio la puedes sentir. Lo que pasa es que a medida que van pasando las horas, esos toques manzana, esos toques frescos de bergamota se van diluyendo y queda principalmente la fragancia de vainilla en la base. Pero junto a eso sumamos entonces la batonca, que lo hace es resaltar como la opción más dulce de los dos. Tiene un perfil más cálido, goloso, casi como un postre nocturno, que lo hace muy atractivo en salidas nocturnas o citas. Por otro lado tenemos el Rams Silver, que también tiene un enfoque a lo dulce, pero en este caso un poquito más equilibrado con esos toques aromáticos. No es tan juvenil ni azucarado como el 9pm. Ojo, sigue siendo bastante dulce también. Aquí la dulzura está presente, pero no tan dominante, lo que podría hacerlo incluso un poquito más versátil. Y hablando de versatilidad, entonces seguimos con este aspecto, indicando que de los dos yo puedo decir que el Rams Silver es más versátil, porque como lo hemos visto hasta ahora, lo hace ser un poquito más calmado, menos suave. Ese dulce es menos intenso, lo que pudiera ser ideal para ser utilizado incluso en tardes frescas o en la oficina con aire acondicionado, ¿verdad? Y la noche de otoño e invierno. En el caso del 9pm es más enfocado en las noches de invierno, en salida nocturna, ¿verdad? Donde te quiera destacar, quiere llamar bastante la atención. Pero eso aquí lo veremos. Rendimiento entonces, 9pm va ganando esta contienda en su rendimiento, porque incluso con su proyección se siente más allá de los 2 metros las primeras horas. Rams Silver es un poquito más moderado en este sentido, no es débil, pero en comparación con 9pm sí es
menos. En cuanto a la duración, entonces sí, 9 pm, más de 10 horas en la piel, y el RAM Silver, que voy a hacer un paréntesis, en la descripción del video, aquí te dejo, ¿verdad?, el link del RAM Silver, e indica en ese momento como duraba aproximadamente unas 5 horas. Pero después de macerar, entonces va de 6 a 8. Algo más tenue al final de este tiempo. Público objetivo, ¿para quién va dirigido estas fragancias? RAM Silver es ideal si te gustan los perfumes dulces pero discretos. Como te he dicho, perfecto para oficina o climas templados. 9 pm va más directo para aquellas personas jóvenes que quieran destacar fiestas, citas, salidas nocturnas. El RAM Silver también es un perfume bastante juvenil, por si acaso, pero como el dulzor es más significativo en el 9 pm, entonces lo hace más juvenil. Relación calidad-precio. Ambas fragancias ofrecen una excelente relación calidad-precio, siendo la alternativa económica realmente al Ultramail. Sin embargo, el 9 pm ha recibido más elogios por su rendimiento superior y similitud con la fragancia original. Así que de los dos en este aspecto, podríamos indicar que 9 pm tiene una mayor relación calidad-precio. Pero realmente RAM Silver no es tan fácil de vencer si lo que andas es buscando economía. Pero por un poquito más, algunos dólares extras, si lo que quieres es más potencia, más proyección, pues entonces sí, recalcándote, en este caso sigue valiendo más la pena en esos aspectos el 9 pm de AFNAM. Te dejaré un momentito más para que veas con detenimiento la comparación antes de ir a la conclusión final. Entonces ahí te dejo un ratito para que lo mires. Pues entonces, en conclusión, ¿cuál es mejor de los dos? ¿Hay un ganador? Sí y no. Como inicialmente te dije en la introducción, vamos a ver cuál es mejor dupe de los dos, y más que eso. En cuanto a mejor dupe, bueno, pues tenemos aquí el mejor de los dos, que es el 9 pm, por todas las opiniones que he visto que dicen que tiene más similitud al original, más proyección. Pero también está la otra respuesta de que no hay un ganador exacto si lo que quieres es la fragancia como tal, no directamente el dupe, sino la fragancia, porque va a depender de lo que tú andas buscando. Si quieres algo más tranquilo, más sombrío, más relajado, no demasiado dulce, si no te gustan demasiado dulce, pues entonces, y más económico, el RAM Silver. Si tú lo que quieres es llamar demasiado la atención, una fragancia más electrizante, más energética, que llame más, te deje notar más donde quiera que vaya, pues en este caso sería el 9 pm Rebel. Así que me gustaría que me indiques en los comentarios cuál ha sido aquel que te ha llamado más la atención, cuál sería entonces el que estaría dispuesto a utilizar. La fragancia de por sí, te voy a decir, son muy parecidas. Hay que comenzar a testearla una al lado de la otra para comenzar a detectar verdaderamente cuáles son las diferencias. Así que al final tú eres el jefe. Y ahí te dejo el RAM Silver 9 pm de AFNAM.